Perdí una apuesta imaginaria. Mi esposo y yo siempre supimos que no queríamos hijos. Éramos felices los dos, disfrutando de nuestra vida, nuestras carreras, nuestra libertad. Pero durante 5 años seguidos, nuestras mamás no dejaron de darnos lata con el tema. Estás ignorando el plan de Dios para ti. Me recalcaba la mía en cada llamada. Y mi suegra era aún peor. Nos mandaba artículos sobre la fertilidad, ropa de bebé por correo y disfrazaba sus indirectas como oraciones para que nos sintiéramos culpables. La única bendición, no se podían ni ver entre ellas. Si alguna vez se hubieran puesto de acuerdo, estaríamos perdidos. Cumplí 30 y la vida nos sorprendió. Me embaracé sin planearlo y después de muchas pláticas nos animamos. Hasta nos ilusionamos. Cualquiera pensaría que nuestras mamás se pondrían felices. No, pues fue el colmo. Se alejaron de la nada. Mi mamá apenas si me contestaba los mensajes. Mi suegra ni me llamaba. Cuando llegó el día del parto y les avisamos, mi mamá ni se apareció en el hospital. Y mi suegra solo llegó en la tarde como si nada, con la misma actitud de quien va por las tortillas. Quien sí estuvo ahí de principio a fin fue mi hermana. Ella salió disparada en cuanto le avisé. Fue la primera en llegar y no me soltó la mano ni un segundo, trayéndome hielitos para los nervios, acompañándome todo el rato. Cuando nació el bebé, fuimos juntas al cunero para que lo viera antes de irse. Había un montón de familias en la ventana, todas emocionadas viendo a sus recién nacidos. Varios lloraban, otros ya se habían escapado de la cobija y movían los brazos por todos lados. Algunos nomás veían al vacío con esa carita neutral de bebé. Pero el mío, todo tímido, tenía las manitas tapándole la cara, una cubriendo el ojo izquierdo y la otra la boca, apenas asomando la naricita y un ojito. En eso, mi hermana no aguantó la risa y dijo lo bastante fuerte para que todos escucharan. Seguro ya se dio cuenta de que se parece al feo de su papá y por eso le da pena. Se pegó más al vidrio y remató. No te agobies, chiquito. Hoy en día la cirugía es buenísima. Vas a estar al tiro. Para que sepan, entre mi hermana y mi esposo siempre ha existido ese chiste. Cada que se ven es un ¿qué onda, feo? Ahí te ves, feo. Así desde hace años. Lo curioso es que los dos están guapos. Por eso la broma ni sentido tiene. Pero así se llevan. Mientras estábamos en eso, vimos que venían mi suegra y mi cuñada por el pasillo, platicando tan ensimismadas que ni se daban cuenta de los demás. Se plantaron justo en la entrada y taparon completamente la puerta. La gente quería pasar, pero ellas, ni por enteradas. Un señor, súper educado, les dijo, con permiso, pero lo ignoraron. Lo repitió más fuerte y nada. Al final, ya desesperado, se abrió paso como pudo. Y todavía, mi cuñada, ofendida, suelta un ¡ay, qué grosero! Cuando él se fue. Mi hermana y yo nos miramos sabiendo perfectamente que algo raro iba a pasar. El ambiente se puso denso, hasta se sentía. Al llegar por fin a la ventana del cunero, ni cómo estoy, ni felicidades, ni nada. Ni siquiera mencionaron que acaban de tener un nieto. Mi cuñada solo buscó entre los bebés y preguntó, toda seca. Entonces, ¿cuál es el tuyo? Aunque cada cuna tenía su tarjeta, yo señalé al mío, que seguía de ermitaño, escondidito tras las manos. Esperaba que salieran con que ni se le veía la cara, pero no. Mi cuñada solo le dijo a mi suegra, clarito, tenías razón, no se parece nada a tu hijo. Y mi suegra, bien satisfecha, nada más asintió como si acabara de ganar un debate. Sabía que no se iba a aparecer. Justo en ese momento, entró una enfermera al cunero para revisar a los bebés y le quitó despacito las manos de la cara al mío para checarlo. Ahora sí, todos alcanzaron a ver bien la cara del bebé bajo la luz. Mi suegra se quedó tiesa y a mi cuñada se le borró la sonrisa de golpe. Mi hermana me apretó la mano tan fuerte que me dolió, porque al otro lado de ese vidrio lo que nos veía era una carita idéntica a la de alguien, pero no al que todos esperaban. Era el doble de mi suegro, la misma frente ancha, los ojos separados, las orejitas puntiagudas y hasta la boca la hacía igualito en las fotos de bebé de Teodoro. Mi cuñada hizo un ruido raro. Mi suegra se puso blanca y se aferró a la baranda como si no quisiera caerse. Abrió la boca, luego la cerró, después otra vez como pez fuera del agua. Mi hermana rompió el silencio, bien casual. Órale, sí que traen genes fuertes. Mi suegra ni contestó. Se quedó mirando a su nieto, que era el retrato vivo de su esposo de hace 70 años. La enfermera terminó de revisarlo y lo acomodó de nuevo con las manos a los lados para que ya no se tapara. De pronto mi cuñada volteó y me preguntó, ¿y a qué hora llega Garrett? O sea, mi esposo, su hermano, el hombre cuyo hijo, según ellas, no se parecía en nada, pero era igualito a su abuelo. Anda buscando dónde estacionarse, contesté. Ya casi llega. Apenas dije eso, escuché su voz bajando por el pasillo, platicando y riéndose en el teléfono. Mi suegra volteó tan rápido que hasta tronó el cuello. Y ahí apareció Garrett en la esquina, todavía con la misma camisa del día anterior, arrugada y manchada de café, con la sonrisa de oreja a oreja al vernos en la ventana. Ya tengo que colgar, dijo por teléfono. Aquí está mi hijo. Se acercó a mí, me abrazó y se quedó mirando a nuestro bebé, sin decir una palabra al principio, solo viéndolo, emocionado. Luego soltó una carcajada fuerte y genuina que contagió hasta a las otras familias. Es idéntico a mi papá, dijo Garrett, apretándome el hombro. Prepárate para las fotos, Deb. Seguro mi mamá va a sacar todos los álbumes que tiene guardados. Volteé a ver a mi suegra. Seguía blanca y agarrada del barandal, mientras mi cuñada ya tenía el celular en la mano, pero le temblaban tanto los dedos que ni podía desbloquearlo. Sí, respondí con cuidado. Mi hermana soltó un resoplido. ¿Que sí es obvio?
El niño es un clon. La genética está cañona. Garrett me besó la cabeza. Voy a traer algo de la cafetería, ¿quieres? ¿O le traigo algo a tu hermana? Antes de que nadie pudiera decir nada, mi suegra habló por primera vez desde que la enfermera mostró la carita del bebé. Se le notaba la voz rasposa, como si de verdad le costara trabajo decir algo. Tenemos que hablar. Garrett la volteó a ver, levantando las cejas. ¿Todo bien? ¿De qué quieres hablar? Pero aquí no. Ella se asomó por el lugar, viendo a las otras familias, luego a mi hermana y después a mí, buscando dónde platicar a solas. Mi cuñada le agarró el brazo. Mamá, ahorita no. Pero mi suegra insistió. Ahora. Por fin soltó la baranda que tenía sujeta con todas sus fuerzas. En este momento, Garrett me vio sin entender nada. Yo me encogí de hombros, igual de perdida. Mi hermana se recargó en la pared, cruzándose de brazos, con esa cara de quien sabe que está a punto de ponerse bueno el chisme. Hay una sala de espera familiar al fondo del pasillo, le dije. Es la 3B. Pasamos por ahí cuando llegamos. Mi suegra ni volteó. Simplemente se fue directo, caminando con paso firme y sus tacones sonando duro en el piso de linóleo. Mi cuñada dudó un segundo, miró a Garrett y luego salió detrás de su mamá. Garrett las miró irse, completamente sacado de onda. ¿Qué fue eso? ¿Quién sabe? Le mentí, pero la verdad es que sí tenía una idea espantosa, casi imposible, que me entró en la cabeza nomás de ver la cara de mi suegra cuando la enfermera le quitó las manitas a nuestro hijo. Ese suspiro que echó, lo blanca que se puso, y lo que dijo sobre cómo ya sabía que el bebé no iba a parecerse a Garrett. Mi hermana se despegó de la pared. ¿Quieres que me asome a escuchar? No, respondimos Garrett y yo al mismo tiempo. ¡Ay, qué aburridos! Pero no se fue. Se quedó viendo entre nosotros y el pasillo donde desaparecieron mi suegra y mi cuñada. Garrett se pasó una mano por el pelo y lo dejó todo hecho un desastre. Creo que mejor voy a ver qué onda. Igual y está molesta por otra cosa y apenas ahorita le cayó el 20. Ya sabes cómo le da por ponerse sentimental. Y sí, claro que sé cómo se pone de sentimental. La he visto llorar en graduaciones, con comerciales de seguros, y hasta una vez porque el mesero se equivocó de aderezo para su ensalada. Pero esto era otra cosa. Esto era completamente distinto. Anda, ve, le dije. Yo me voy a sentar un rato. Todavía me duele todo. Eso sí que lo hizo reaccionar. La confusión en su cara cambió a preocupación. ¿Quieres que llame a la enfermera? ¿Llamo a alguien? Yo. No, estoy bien, solo cansada. Mejor ve a hablar con tu mamá. Me dio un beso en la frente y se fue detrás de ellas por el pasillo. En cuanto salió de oído, mi hermana se me pegó. A ver, ¿qué onda con eso? Yo seguía mirando el pasillo por donde Garrett se había ido. La verdad, todavía no sé. Mentira. Algo sabes. Se te nota. Bueno, tengo una teoría, pero está loca y bien fuerte. Te escucho. Antes de que pudiera soltarle nada, llegó una enfermera con una tabla. Señora Holbrook, su bebé está perfectamente. Se va a quedar una horita más en observación, pero pronto podrá alimentarlo. ¿Quiere probar a amamantar o prefiere biberón? Le contesté todas sus preguntas en automático, como si ni entendiera lo que estaba diciendo, todo el tiempo sin quitar el ojo del pasillo. Al final se fue, prometiendo regresar cuando el bebé estuviera listo. Mi hermana se arrimó más. A ver, cuéntame. Aquí no, le susurré. Nos alejamos de la ventanilla, lejos de las familias y su ambiente de fiesta, hasta que dimos con un rincón vacío junto a los elevadores. Mi hermana me acorraló ahí, poniendo los brazos a cada lado de mis hombros bien estilo escena de novela. Suelta la sopa. ¿Te acuerdas de lo traumada que ha estado la mamá de Garrett con las pruebas de ADN de ancestros? Ella entornó los ojos. ¿Las que quería que todos nos hiciéramos? Claro. Y también me acuerdo que casi desapareció cuando avisaron que estabas embarazada. Eso mismo. Difícil de olvidar, ¿no? Pero ¿y si ella ya sabía? ¿Saber qué? Que el bebé no iba a parecerse a Garrett. Mi hermana se me quedó viendo varios segundos, y luego se le cayó la quijada. ¿Neta? ¿Crees que le fue infiel a Theodore? Creo que Garrett podría no ser hijo biológico de Theodore. Las palabras se quedaron flotando entre nosotras como humo venenoso. Ella bajó los brazos, dio un paso atrás y se quedó con una cara, primero de incredulidad, luego de shock puro. Eso ya está muy loco, ¿sí? Piénsalo. La señora Duro, y dale con las pruebas de ADN hasta que Garrett y yo nos comprometimos. De pronto se le olvidó el tema y nunca más lo mencionó. Igual y solo perdió el interés. O igual le dio miedo que se descubriera algo raro. Crucé los brazos y hasta sentí frío en el cuerpo, aunque adentro del hospital hacía calor. Y en cuanto vio que el bebé es idéntico a Theodore, le cayó el 20. ¿Pero el 20 de qué? De que la genética no miente. Si el bebé salió igualito a Theodore y Garrett es hijo suyo, pues entonces Garrett debería parecerse aunque fuera tantito. Pero tú has visto a Garrett, nada que ver con su papá. Nunca. Siempre han dicho que seguro sacó todo a la familia de la mamá. Mi hermana abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Esto no tiene sentido. Dices que tu suegra hizo creer a todos que Garrett se parecía a su familia solo para tapar una infidelidad de hace quién sabe cuántos años. Te digo que es posible, pero como el bebé sí es igualito a Theodore, entonces Garrett sería nieto de Theodore, no hijo. Y por eso el bebé salió a su bisabuelo. Se quedó callada, haciendo cuentas en la cabeza. Bueno, eso sí pasa. A veces los parecidos se saltan una generación. Exacto. El bebé sacó los genes de Theodore por Garrett, aunque Garrett no se parezca nadita. Nos quedamos en silencio, intentando digerir todo. Al fondo se oía un bebé llorando, el altavoz llamaba a un doctor, y todo eran sonidos normales de hospital, súper diferentes a la plática tan loca que estábamos teniendo. ¿Y tú qué vas a hacer?, me preguntó por fin mi hermana. Nada. ¿Nada? Tu suegra te ha tratado fatal 2 años.
Ni vino de buenas al nacimiento de su nieto y tiene guardado un secretazo que la tiene vuelta loca ahorita. ¿Y tú sin hacer nada? ¿Y qué quieres? ¿Que vaya y le reclame una infidelidad de hace 30 años solo porque mi hijo sacó las orejas de su abuelo? Sí, justo eso. Negué con la cabeza. De verdad, apenas hace 7 horas di a luz. Estoy molida. Me duele todo. Y lo único que quiero es conocer a mi hijo. Este drama puede esperar. No, no puede, me dijo bajito. Porque sea lo que sea que esté pasando allá en la sala de espera, Garrett está justo en medio del torbellino. Si tu teoría está bien, su mamá va a terminar diciendo la verdad o va a hacer hasta lo imposible por tapar el problema. De cualquier manera, él merece saber lo que pasó en realidad. Y sí, tenía razón. Pero nada más de pensar en plantarme frente a mi suegra, justo ahora con todo esto encima, mi cuerpo todavía adolorido y las emociones alborotadas, se me hacía imposible. Voy a hablar con Garrett después, dije, cuando su mamá ya se haya ido, después de haber pasado un rato con el bebé, cuando ya pueda pensar con calma. Mi hermana parecía que quería ponerme el alto, pero debió ver algo en mi cara porque mejor se calló. Solo soltó un suspiro y me abrazó despacito, cuidando de no lastimar mi panza, que aún estaba sensible. Está bien, pero que conste, yo no me muevo de aquí hasta que esto se resuelva. Si hace falta, aquí me quedo a dormir en tu cuarto del hospital. Va, trato hecho. Luego regresamos hacia la ventana del cunero. El bebé ya estaba despierto y movía las manos en el aire, como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible. Al verlo, notar esos rasgos idénticos a los del hombre que crió a mi esposo, me dejó una maraña de emociones que ni siquiera tenía nombre. Porque si estaba en lo correcto, si mi suegra había guardado ese secreto durante 30 años, todo en nuestras vidas estaba a punto de cambiar. No solo para ella, sino para Garrett, para Theodore, para toda la familia. Y yo no tenía ni idea de cómo iba a enfrentar semejante cosa. Garrett apareció 10 minutos después. Tenía la cara blanca y se notaba que había recibido una noticia de esas que te dejan frío. Mi hermana la leyó de inmediato y se excusó con lo del café, desapareciendo antes de que alguien pudiera detenerla. Me quedé esperando. Garrett miraba al bebé por la ventana, pero yo sabía que su mente estaba a kilómetros de distancia. Mordía tanto la mandíbula que se le marcaban los músculos. ¿Qué pasó?, le pregunté al fin. Mi mamá quiere que nos hagamos una prueba de paternidad. Me quedé helada. ¿Qué? Se detuvo. Tragó saliva. Dice que el bebé se parece muchísimo a mi papá, y no tanto a mí, y que mejor asegurarnos antes de firmar el acta de nacimiento. Lo miré directo. ¿Está insinuando que no es tuyo? No, bueno, creo que no. Solo repetía que era por protocolo, que a veces pasan estas cosas, que más vale estar seguros desde ahora. Se frotó la cara con las 2 manos. ¿Pero cómo lo dijo? Deb, como si le urgiera, como si fuera cuestión de vida o muerte. ¿Y qué le respondiste? Le dije que estaba loca, que tú jamás me serías infiel, que no necesito ninguna prueba porque sé que ese niño es mío. Al fin volteó a verme y los ojos le brillaban de lágrimas. Pero ella necia y necia, que debíamos estar seguros, que Theodore también querría saberlo. ¿Dónde está ahorita? Se fue. Se salió del hospital así nada más. Mi hermana salió con ella. Antes de irse, me repitió que no firme nada hasta que tengamos la prueba. Volvió la mirada al cunero. 3 horas lleva nuestro hijo en este mundo y mi mamá ya quiere meterme en la duda de si es mío. Me acerqué lo mejor que pude, a pesar de los dolores, y le agarré la mano. Estás equivocado. Tú sabes que está equivocada. Lo sé. ¿Pero por qué haría eso? ¿Qué la haría? Dejó la frase a la mitad y vi en su cara cómo la verdad le caía. Lento pero seguro. A menos que en el fondo no le preocupe el bebé, sino que yo no sea hijo de mi papá. Así, tal cual. La verdad estaba ahí, flotando entre nosotros, peligrosa como una bomba a punto de explotar. Eso está bien loco, dije, aunque por dentro yo misma ya había llegado a ese pensamiento hace rato. ¿Seguro? Porque nunca me he parecido a él. Todos dicen que salí a mi mamá, pero realmente tampoco me parezco tanto. Soy como una anomalía genética y nadie nunca lo quiso preguntar, porque pues, ¿para qué? Garrett, no puedes solo saltar a... ¿Te acuerdas? Hace 2 años ella quería que todos hiciéramos pruebas de ADN, y de la nada dejó de mencionar el tema, justo después de la fiesta de compromiso, justo después de conocer a tu familia y verlos tan unidos. Nunca volvió a sacarlo. Estaba hilando las mismas cosas que yo, llegando a la conclusión más irracional. Le apreté la mano, sin saber cómo ayudarlo. A lo mejor deberíamos hablar con tu papá, susurré. Garrett soltó una risa amarga. ¿Y decirle qué? Oye papá, ¿creemos que mamá te puso el cuerno hace 30 años y a lo mejor ni eres mi papá? ¿O no decimos nada? Regresamos al cuarto. Conocemos bien a nuestro hijo. Y ya después veremos en frío. O nos hacemos la prueba. Le solté la mano. ¿Tú quieres saber si eres el papá? No. Quiero saber si mi papá realmente es mi padre. Me miró con una expresión que en la vida le había visto. Perdido, desesperado y furioso al mismo tiempo. Porque si no lo es, necesito saberlo. Si el bebé tiene los mismos rasgos, quiere decir que sí soy su hijo, ¿no? Digo, la genética no falla. La genética es complicada. Que el bebé se parezca a Theodore, no necesariamente. Por favor. Se le quebró la voz. Deb, tengo que saber. No puedo. No puedo vivir siempre preguntándome si la persona que me crió, sí es mi papá. Eso no lo podría aguantar. Lo entendía. Por supuesto que sí. Pero me daba miedo abrir esa puerta, arriesgarnos a romper la relación con sus papás, descubrir algo que capaz y era mejor no saber jamás. Está bien, le dije. Vamos a arreglar esto. Pero hoy no. Hoy toca disfrutar a nuestro hijo y estar felices. Lo demás puede esperar. Garrett asintió, pero se veía que apenas se sostenía. Justo en ese instante se asomó una enfermera, toda sonriente y amable, para avisarme que el bebé ya estaba listo para comer si yo quería ir a mi cuarto. La seguimos por el pasillo callados. En todo el trayecto,
Yo no dejaba de pensar en lo que acababa de pasar. La cara de mi suegra tras el vidrio. Su urgencia porque hiciéramos la prueba. La forma en que miró al bebé, como si fuera la prueba de algo que llevaba ocultando toda una vida. Y no podía sacudirme la sensación de que lo que acabábamos de empezar iba a destrozar a esta familia de formas difíciles de imaginar. En cuanto acerqué al bebé al pecho, se prendió enseguida, como si ya supiera y no fuera su primer día en el mundo. Garrett se sentó a mi lado, viéndonos con una expresión tan complicada que me partió el corazón. Vamos a estar bien, le dije. Asintió, pero se notaba que no lo creía. Y la verdad, yo tampoco podía creerlo del todo. Actualización 1. Ayer salimos del hospital. Mi mamá no ha venido. Solo mandó un mensaje preguntando si faltaba algo. Y cuando le dije que podía venir a conocer a su nieto, contestó, tal vez la próxima semana, cuando todo esté más tranquilo. Las cosas nunca se calman cuando hay un recién nacido, y ella lo sabe perfectamente. También ha tenido 2 hijos. Pero eso ni siquiera es lo más complicado ahorita. Esta mañana, mientras Garrett fue a la farmacia por mis medicinas para el dolor, llegó Theodore con una canasta enorme llenísima de cosas para el bebé, un oso de peluche gigante que no va a caber ni de broma en el cuarto, y la sonrisa más grande que le he visto en la vida. ¿Dónde está mi nieto?, preguntó apenas cruzó la puerta, y se fue directo al Moisés del bebé en la sala. Yo seguía en pijama, no me había bañado en 2 días y, francamente, 0 ganas de ver a nadie. Pero a Theodore eso le valió. Tomó al bebé como si toda la vida hubiera cargado recién nacidos, sosteniéndole la cabeza con cuidado, y se quedó viéndolo con una cara de asombro total. Es perfecto, murmuró, absolutamente perfecto. Yo nomás lo veía, toda fodonga, viendo a mi suegro con mi hijo en los brazos y se me hizo un nudo en la garganta porque se le notaba que lo decía de corazón, hasta cómo le rozó la manita con el dedo y cómo se le humedecieron los ojos cuando el bebé se lo agarró por instinto. Se parece a ti, me salió sin pensarlo. Theodore me volteó a ver, todo sonriente. Todos dicen lo mismo. Mis amigos del dominó vieron las fotos que mandó Garrett y todos dijeron igualito. ¿Qué cosas, no? ¿Cuántas vueltas da la genética? Las facciones de mi papá se saltaron a mí y terminaron aquí, en este chiquitín. Lo decía tan natural, sin asomo de duda. Pura alegría porque su nieto se parece a él. Ahí me cayó el 20 de que Theodore ni por enterado está, ni la más mínima sospecha de lo que su esposa ha estado insinuando, o de las dudas que intentó sembrar. Solo era un abuelo conociendo a su primer nieto, seguro de su familia y del lugar que tiene en ella. ¿Y Vanessa?, pregunté intentando disimular la voz. Vanessa, mi suegra, la misma que hace 3 días nos quería convencer de hacer un examen de paternidad. Está mal, migraña, me dijo Theodore mientras mecía al bebé, que ya empezaba con esos ruiditos de recién nacido. A veces le dan, casi siempre por estrés. Va a venir en unos días, cuando se sienta mejor. Ajá, por estrés. El bebé empezó a inquietarse, ya a punto de llorar en serio, y Theodore me lo regresó con todo el cuidado del mundo. Te dejo descansar, solo quería verlo en persona. Las fotos no le hacen justicia. Theodore, espera. Las palabras se me salieron sin pensarlo. Él ya iba de salida, pero se quedó esperando, viéndome curioso. ¿Garrett se parece a alguien de tu familia? O sea, en específico. Era una pregunta rara y los dos lo sabemos. Theodore apenas levantó las cejas, pero se puso a pensarlo bien. La verdad, no. Siempre pensamos que se parece a Vanessa. Su hermano Philip es idéntico, el mismo color, misma complexión. ¿Por qué la pregunta? Nada, pura curiosidad. A veces me sorprende lo mucho que se parecen las familias. Sonrió otra vez, pero esta vez fue una sonrisa más contenida. Sí, tienes razón. Nos vemos luego, Deb. Felicidades otra vez. Van a ser unos papás increíbles. Cuando se fue, me senté a darle pecho al bebé, odiando haber tocado el tema. ¿A qué vine a meter eso? ¿Quería confirmar mis sospechas? ¿O ver si Theodore sospechaba algo? El bebé se quedó dormido en mis brazos, todo llenito y en paz, y solo lo abracé, viendo su carita. La cara de Theodore, la cara del abuelo de mi esposo. Garrett llegó como 20 minutos después, con mi medicina en la mano y comida para llevar del chino que nos encanta. Venía con unas ojeras de miedo, el pelo tieso y usando otra vez la misma ropa. Vino tu papá, le solté. Garrett se quedó en pausa a medio sacar la comida de la bolsa. ¿Y? Se fue súper feliz. De verdad se le notaba. No sospecha nada. Pues claro que no, dijo Garrett, dejándose caer en el sillón a mi lado. ¿Por qué habría de sospechar? El bebé es su copia. Si acaso, eso nada más confirma que sí es mi papá, o que tú eres su hijo. Se burló un poco. Nos quedamos callados un rato, el bebé dormido en medio y la comida enfriándose en la mesa, hasta que Garrett rompió el silencio. Le hablé a mi mamá. Me quedé esperando. Le dije que no nos íbamos a hacer ninguna prueba de paternidad, que yo sí confío en ti, que no te engañé, y no voy a dudar ni de ti ni de nuestro hijo. ¿Y cómo reaccionó? Dijo que estaba cometiendo un error, que me ibas a arrepentir, y después salió con algo bien raro. Garrett empezó a jugar con un hilo suelto en el sillón. Dijo, hay cosas que es mejor no saber, pero tú me estás obligando. ¿Obligándola cómo? Pues quién sabe. Colgó después de eso. El bebé se movió poquito, gruñendo mientras dormía. Lo acomodé con cuidado, y Garrett se acercó y le acarició la cabeza con el dedo, apenas tocándolo. Pedí una prueba de ADN, confesó muy en bajito, de esas de ascendencia. Así voy a saber si mi papá de verdad es mi papá biológico. Garrett, necesito saberlo, Deb. No puedo estar toda la vida con esa duda. Y si no es mi papá, se quedó callado, tragando duro. Pues mínimo voy a saber la verdad. ¿Y si saber la verdad lo complica todo? Ya está complicado. Mi mamá anda diciendo que mi esposa le fue infiel. No quiere conocer a su nieto. Suelta amenazas raras.
ya está todo de cabeza. Y sí, era cierto, pero yo sentía que a lo mejor las cosas todavía iban a ponerse peor. Después, mi hermana llegó con despensa y más ropita de bebé, que seguro le va a durar 2 semanas. Y en cuanto nos vio la cara se puso a limpiar todo el departamento, sin aceptar ayuda. Te ves devastado, le soltó a Garrett en buen plan mientras restregaba la barra de la cocina. Los dos, la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que se bañaron? Ayer, mentí. Intenta otra. Bueno, hace 2 días. Eso pensé. Ándale, ve a bañarte. Yo cuido al bebé. Quise protestar, pero solo de imaginar el agua caliente y el cabello limpio me ganó lo haragán. Garrett se metió primero, y yo me quedé platicando con mi hermana, mientras ella cargaba al bebé y le hacía 1000 gestos, aunque el pobre ni la distinguía todavía. Oye, me dijo de la nada, ¿tu suegra sigue rara? Peor. Garrett pidió una prueba de ADN para ver si Theodore es su papá de verdad. Mi hermana se volteó tan rápido que casi espanta al bebé. ¿Qué? Lo necesita, le respondí. No manches. ¿Y cuándo le dan el resultado? En unas 4 o 6 semanas, según eso. 4 a 6 semanas para saber si toda tu vida fue una mentira. ¡Qué padre!, bromeó. Y justo el bebé empezó a llorar como si acabara el mundo. Mi hermana me lo pasó rapidísimo. Te toca. Yo funciono bien de tía, pero esos lloriqueos todavía no los aguanto. Logré calmar al bebé justo cuando escuché la puerta del baño. Garrett salió por fin, ya peinado y con ropa limpia, y hasta parecía otra persona. Mi hermana me hizo una seña para que me metiera a bañar y no dije nada. Bajo el agua caliente, por fin me dejé ir y lloré todo lo que tenía guardado. Me quedé ahí un buen rato llorando por todo lo que estaba pasando, por lo que podría pasar y por todo lo que ya había cambiado. Cuando salí, 15 minutos después, mi hermana ya había pedido pizza y Garrett estaba tirado en el sillón, profundamente dormido con el bebé encima, igualito de dormido. Se quedó dormido a la mitad de una frase. Me susurró mi hermana. Pobre, está molidísimo. Comimos pizza casi sin hablar, viéndolos dormir a los dos. Ya después, mi hermana rompió el silencio. Sabes que esto se va a saber tarde o temprano, ¿no? Secretos así nunca se quedan guardados. Sí, lo sé. Y cuando pase, se va a poner feo. Muy feo. También lo sé. Ella me apretó la mano. Estoy contigo. Pase lo que pase. Con los dos. Eso me soltó las lágrimas otra vez. Solo que esta vez lloré en silencio para no despertar a Garrett ni al bebé. Mi hermana solo me tomó la mano y me dejó llorar. Y por un momento sentí que tal vez sí podríamos salir de esto. Fuera lo que fuera que nos esperara. Actualización 2. 2 semanas después. Vanessa por fin vino a conocer al bebé. Llegó sin avisar como a las 3 de la tarde, justo cuando estaba tratando de descifrar por qué el bebé seguía llorando, si ya le había dado de comer, lo había cambiado, y ya hasta lo hice eructar. Abrí la puerta en pijama, porque esa es mi nueva vida, y el bebé berreando en mis brazos. Y ahí estaba ella, maquillada perfecta, ropa de marca, el pelo impecable, viéndome como si yo fuera una especie de bicho raro. Vengo a conocer a mi nieto, soltó, pasando como si nada y metiéndose al departamento. El bebé no paraba de llorar. Vanessa se paró en medio de la sala mirando el desorden típico de recién nacido. Trapitos de eructo tirados, biberones en el fregadero, y ese olor a bebé mezclado con detergente. Deberías ponerle un horario, me dijo sin siquiera mirarme. Los bebés necesitan rutina. A las 2 semanas ya tienes que empezar a marcarles el ritmo. Con Garrett, ya sabía a qué hora iba cada toma desde el 3er día. Y el niño, en su berrinche. Lo intenté todo. Lo cargué, lo arrullé, le hice el shh que me enseñó la enfermera. Nada. Vanessa me vio unos segundos, luego se acercó y me pidió al bebé. Cada parte de mí quería decir que no, pero entre el agotamiento y la frustración, se lo di. Ella lo acomodó, y con una movida muy suya, en cuestión de segundos, el bebé se calmó. Todo es cosa del ritmo, dijo sin quitarme la vista de encima. Se acostumbran a la consistencia. Caminó por la sala con mi bebé calladito, y yo sintiéndome la peor mamá del mundo, que apenas lleva 2 semanas y ya la suegra calma mejor al niño. ¿Y Garrett?, preguntó de repente. En el trabajo, regresa como a las 6. ¿Ya volvió a trabajar? Pero si apenas tuvieron al bebé, apenas tuvimos bebé. Y sí, alguien tiene que chambear. Mi incapacidad no paga las cuentas. Ahí sí me echó una mirada, de esas que dicen todo. Si nos dejaras ayudarles con dinero, estamos bien. Mentí, no estábamos bien. Teníamos deudas del hospital y gastos que no sabíamos cómo íbamos a cubrir. Y yo cada 2 días pensando en cómo diablos pagaríamos la guardería cuando terminara mi incapacidad. Pero ni loca le iba a pedir dinero a Vanessa. No después de todo. Se sentó en el sillón con el bebé, que ya estaba todo sonrisas. Quería sentir agradecimiento, pero solo podía sentir coraje, como si una extraña trajera a mi hijo en brazos. De verdad se parece a Theodore, dijo bajito, acariciando la mejilla del bebé. Es increíble, hay cosas que se saltan generaciones. Ya lo sé, por fin me miró. ¿Garrett te ha dicho algo? ¿Sobre lo que sugería en el hospital? ¿Sobre si dudaba que le fui infiel? Sí, eso mismo. Frunció la boca, molesta. No es que pensara que le fuiste infiel. Solo quería que estén seguros antes de poner algo legalmente en el acta de nacimiento. Es lo mismo. No, no lo es. Lo de la paternidad es más común de lo que crees. Solo quiero proteger a mi hijo. ¿De qué? ¿De su esposa que nunca le ha dado motivos para dudar? En ese momento el bebé se movió y empezó a hacer ruiditos. Me lo devolvió y sí, se lo quité un poco brusca. No sabes lo que es, me dijo. Ves a tu hijo tomar decisiones que pueden arruinarle la vida y solo quieres protegerlo de algo que él ni alcanza a ver. ¿Qué estás diciendo? Estamos casados, tenemos un hijo, somos felices. ¿De qué lo quieres proteger? Se paró y se acomodó la falda. ¿Ya se hizo alguna prueba de ADN? Sentí un frío en la espalda. ¿Por qué habría de hacerlo?
Por nada, por si algún día le da curiosidad la genealogía. Ya ves que ahora a todos les da por saber de dónde vienen. No ha mencionado nada. Mentí, porque el kit de la prueba de ADN sigue guardado en el botiquín del baño, solo esperando que Garrett se atreva. Pero ni de chiste le iba a decir eso. Vanessa agarró su bolsa, de esas que cuestan más que mi renta. Me voy. Theodore me espera en el coche. Quería subir, pero le dije que seguro necesitabas descansar. ¿Theodore está en el coche? ¿Y no puede venir sola? Ya sabes cómo es. Siempre preocupado por si yo maneje estresada. ¿Y él sabe por qué estás así? Se detuvo en la puerta, la mano en la perilla, y cuando volteó a verme ya tenía otra cara, dura, casi desesperada. Dile a Garrett que no haga ninguna tontería, dijo en voz baja. Hay verdades que es mejor que se queden enterradas, de verdad. Y se fue. Me quedé con mi bebé llorando en brazos, temblando y dándole vueltas a sus palabras. Hay verdades que es mejor dejar enterradas. Y eso me confirmó lo que he estado sospechando todo este tiempo. Vanessa esconde algo tan fuerte que la idea de que Garrett se haga una prueba de ADN la tiene muerta de miedo. Le di de comer al bebé, lo cambié, lo puse en la cuna esperando que aguantara 20 minutos dormido antes de volver a llorar. Y entonces le marqué a mi hermana. Básicamente lo acaba de admitir. Le solté en cuanto contestó. ¿Admitir qué? Que hay algo que esconder. Me dijo clarito que hay verdades que es mejor dejar enterradas. No manches. Y me preguntó si Garrett se ha hecho una prueba de ADN. Ya le anda de la preocupación. De verdad está nerviosa. Mi hermana se quedó callada un rato. Entonces, ¿qué piensas hacer? No sé. Garrett no se ha animado. Ahí tiene el kit. Y lo ha estado esquivando. Creo que le da miedo saber la verdad. ¿Y a quién no? Enterarte de que tu papá no es realmente tu papá biológico le sacaría de onda a cualquiera. Pero tiene que saberlo. Vivir con esa duda es peor que enfrentar la verdad. ¿De veras? ¿Seguro? No supe qué contestar. Garrett llegó a las 7, una hora tarde, y traía cara de que el día lo había dejado hecho polvo. Me dio un beso rápido, echó un vistazo al bebé dormido en la cuna y se metió derecho al baño sin decir mucho. Esperé hasta que cenamos la pizza que sobró de ayer y el bebé cayó en el tramo más largo de sueño. Ahí saqué el tema. Hoy vino tu mamá. Garrett se quedó con el tenedor a la mitad, sorprendido. ¿Qué? Vino a conocer al bebé. Theodore se quedó en el coche. No subió. ¿Por qué no me avisaste? Fue rapidísimo. Llegó de repente. Dejó el tenedor en la mesa. ¿Y qué te dijo? Me preguntó si te habías hecho una prueba de ADN. Luego me dijo que hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Garrett se quedó callado mucho rato, nomás mirando su rebanada de pizza sin ganas. Al final habló. El kit lleva 2 semanas ahí en el baño. Ya sé. Sigo pensando que debería de hacerlo de una vez para quitarme la espina, pero cada vez que lo agarro, simplemente no puedo. ¿Por qué? Porque una vez que sepa la verdad, ya no hay manera de echarme para atrás. Y si resulta que mi papá no es mi papá, todo cambia. Toda mi vida tendría otro sentido. Cada recuerdo sería diferente. No sé si podría con eso. Le tomé la mano sobre la mesa. No tienes que hacerlo si no quieres, pero yo sí necesito saber. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Él me vio con esos ojos por los que me enamoré hace 7 años, y alcancé a notar al niño asustado detrás del hombre agotado y primerizo. ¿Qué harías tú?, preguntó. No sé, no es decisión mía, pero si yo pensara que mi vida podría estar construida sobre una mentira, sí querría saber la verdad. Sí lo pensé. Claro que sí lo querría saber, porque la duda me mataría por dentro. Garrett asintió despacito, se paró, fue al baño y volvió con el kit en la mano. Se sentó otra vez, abrió la caja y se quedó viendo el contenido. Está bien, dijo bajito. Lo voy a hacer. No tienes que hacerlo ahorita, le dije. Sí tengo. Si no lo hago ahorita, nunca lo voy a hacer. Se tomó la muestra, selló el sobre y lo guardó en su mochila para enviarlo al día siguiente. Todo el show duró 3 minutos, pero 3 minutos que podían darle la vuelta a nuestras vidas. Cuando Garrett se fue a dormir, yo me quedé en vela durante la toma de medianoche con el bebé, meciéndolo en la sala en penumbras, viendo las luces de los coches pasar por la ventana y pensando en la cara de Vanessa cuando lo cargó, en cómo lo miró como si confirmara algo. Era una verdad que ella quiso enterrar y que ahora la alcanzaba. Me pregunté qué acabábamos de desatar, qué consecuencias podría tener esta simple muestra de ADN para Garrett, para Theodore, para Vanessa, para todos. El bebé acabó de comer y se quedó dormido en mis brazos, completamente tranquilo, totalmente ajeno a que la familia en la que nació estaba por venirse abajo. Lo besé en la frente y recé por estar equivocada. Recé para que cuando llegaran los resultados en 4 o 6 semanas dijeran que Garrett sí era hijo de Theodore, que Vanessa estaba siendo paranoica, que todo volvería a la normalidad. Pero en el fondo, yo ya sabía la verdad. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, dijo Vanessa. Pero nosotros ya íbamos en camino a desenterrar una. Actualización, 6 semanas después. El correo llegó un martes a las 6:47 de la mañana. Me acuerdo perfecto porque acababa de alimentar al bebé y estaba revisando el celular medio dormida, medio despierta, con el cansancio de solo dormir 2 horas por noche. Resultados de la prueba de ADN disponibles. Da clic aquí para verlos. Sentí que se me iba el alma al suelo. Garrett seguía dormido junto a mí. El bebé hacía ruiditos al dormir en la cuna, y yo tenía la respuesta justo ahí, en mis manos. No abrí el correo. Mejor desperté a Garrett, sacudiéndole el hombro despacito. Ya llegaron los resultados, susurré. Se despertó de volada, de estar en el quinto sueño a estar alerta. ¿Qué? Los resultados del ADN. Nos acaba de llegar el correo. Se sentó, se pasó las manos por el pelo varias veces y respiró hondo. Está bien, vamos a ver. Dean, ¿seguro? No, pero ya estamos aquí. Le pasé mi celular. Se quedó viendo el correo un rato, el dedo temblando sobre el enlace hasta que se animó a dar clic. La página cargaba lentísimo, pidiendo contraseña, verificando identidad, y cada segundo era una tortura.
Finalmente, la página de resultados apareció. Vi su cara mientras leía, cómo se le fue el color y se le llenaron los ojos de lágrimas. Le temblaban tanto las manos que casi suelta el celular. «Garrett», mi voz apenas salió. Él no dijo nada. Seguía viendo la pantalla, respirando cada vez más rápido. El bebé empezó a llorar sintiendo el ambiente tenso, pero ninguno de los dos se movió. «Garrett, dime algo». Al fin me miró y la expresión en su rostro me rompió el corazón. «Theodore no es mi papá». Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire, como una sentencia. «¿Estás seguro? ¿Leíste bien?» A veces esas pruebas, 0% de coincidencia con cualquier parentesco paterno. 0%, Deb. No tenemos ni un rastro de ADN en común, salvo lo básico que todos comparten. Su voz iba subiendo de tono, claramente alterado. No es mi papá biológico. Todo lo que me dijo mi mamá fue mentira. El bebé ya lloraba fuerte. Lo cargué y empecé a mecerlo sin pensarlo, mientras mi cabeza intentaba procesar lo que acaba de decir Garrett. Entonces, Theodore no era su papá, lo que quería decir que Vanessa engañó a su esposo, tuvo un hijo de otro, y los hizo vivir 30 años en el engaño. Dios mío, susurré. Hay más. Garrett bajó más en el correo. Aquí salen coincidencias de ADN con otros posibles parientes. Hay una lista. Ninguno se apellida Holbrook. Entonces, ¿cómo se apellidan? Peterson. Casi todos son Peterson. Y hay un nombre hasta arriba. Marcus Peterson. Parentesco cercano. Casi seguro que es mi papá. Marcus Peterson. Un nombre que jamás habíamos escuchado. El verdadero papá de Garrett. De repente, Garrett se levantó de golpe, casi tirando el teléfono. Tengo que llamar a mi mamá. Garrett, espera. Tal vez deberíamos... Ella me mintió toda la vida. Le mintió a mi papá. Lleva 30 años mintiendo. Ya no podía estar quieto. Iba y venía, pasándose las manos por el cabello una y otra vez. Necesito saber por qué. Necesito saber quién es Marcus Peterson. Exijo respuestas ya mismo. Son las 7 de la mañana. No me importa la hora. Tomó su celular de la mesita y marcó a su mamá. Sonó 4 veces y luego entró al buzón de voz. Volvió a llamar. Otra vez al buzón. En el tercer intento, por fin contestó. «Garrett, ¿qué pasa? ¿El bebé está bien? ¿Quién es Marcus Peterson?» Se hizo un silencio absoluto al otro lado. «¿Mamá? ¿Quién es Marcus Peterson? No sé de qué hablas». «Claro que sabes, porque según la prueba que acabo de recibir, él es mi papá biológico. Así que te lo voy a preguntar una vez más. ¿Quién es Marcus Peterson?» Otra vez silencio. Y entonces la escuché llorar. Pero no era ese llanto manipulador de siempre de Vanessa, sino un llanto real, terrible, desgarrador. «No debiste hacer esa prueba», murmuró al fin. «Respóndeme. Garrett, por favor, respóndeme, carajo». Nunca lo había visto gritar así. El bebé, sobresaltado, rompió en llanto aún más fuerte en mis brazos. Pero a Garrett ni le importó. «Era alguien que conocí antes de casarme con tu papá. Incluso antes de conocerlo, de hecho. ¿Entonces engañaste a mi papá antes de casarte con él? Eso no tiene sentido. Tengo 30 años y tú y mi papá llevan casados 32. No lo engañé. Primero estuve con Marcus. Fue mi prometido. Y luego, su voz se quebró y lloró con más fuerza. ¿Y luego qué? Y luego supe que estaba embarazada y él se fue. Me dijo que no estaba listo para ser papá, que tenía otras metas y que un bebé le arruinaría la vida. Así que simplemente se fue». Garrett dejó de caminar de un lado a otro y se quedó parado en medio de la recámara, apretando el teléfono contra su oído con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿O sea que conociste a mi papá y le hiciste creer que yo era suyo?» «No, conocí a Theodore y me enamoré de él. Él sabía que yo ya estaba embarazada. Sabía que el bebé no era suyo, pero no le importó. De todas formas quiso casarse conmigo y criarte como si fuera su hijo. Esa decisión fue de él, Garrett. Él te eligió. ¿Y él lo sabe? ¿Mi papá sabe que no soy su hijo biológico?» «Sí, siempre lo ha sabido». Esa respuesta pareció noquear a Garrett más que cualquier otra cosa que ella hubiera dicho. Se dejó caer en la orilla de la cama, apretando el colchón con la mano. «¿Siempre lo supo? ¿Desde el principio?» «Sí, desde siempre. Me dijo que no le importaba, que tú ibas a ser su hijo, sin importar la sangre. Entonces, ¿por qué nos pediste hacernos la prueba de paternidad en el hospital? ¿Por qué te alteraste cuando el bebé se pareció a mi papá? Nada de esto cuadra». Vanessa lloraba tan fuerte que casi no se le entendía, pero alcanzó a decir, «porque el bebé sí se parece a Theodore. Entonces, significa que de alguna forma eres su hijo. Eso me hace pensar que quizá estuve equivocada en... ¿Equivocada en qué? Dilo, mamá. En que Marcus era tu papá». La recámara quedó en silencio. Solo se oía al bebé y los sollozos de Vanessa por el teléfono. La voz de Garrett ya no tenía vida. «No entiendo. Yo tampoco. Los tiempos no cuadran. Deberías ser hijo de Marcus. Todo encaja con eso. Theodore y yo no estuvimos juntos hasta después de que naciste. Queríamos esperar hasta casarnos. Así que no hay manera de que seas hijo biológico de Theodore, excepto que el bebé tiene todo de él. Y según la prueba de ADN, tampoco hay relación biológica contigo. Lo sé, y no lo entiendo, de verdad. Ya estoy volviéndome loca tratando de encontrar alguna explicación. Porque si no eres hijo de Marcus y tampoco de Theodore, entonces, ¿quién se detuvo de golpe? ¿Quién qué? ¿Mamá? ¿Quién? Marcus tenía un hermano, Graham. Eran casi idénticos. Todos decían que parecían gemelos, aunque Graham era 2 años más grande. El rostro de Garrett cambió 1000 veces en segundos. ¿Me estás diciendo que te metiste con el hermano de tu prometido? No, nunca haría eso. Pero no se escuchó muy segura. Hubo una fiesta, justo antes de que Marcus se fuera. Me pasé de copas, horrible. De esas borracheras donde ya ni te acuerdas lo que pasó. Graham estaba ahí, Marcus también. Los dos me ayudaron a llegar a mi casa. ¿Y crees que tal vez estuviste con Graham y no con Marcus? No lo sé, no me acuerdo.
Solo sé que al día siguiente desperté con Marcus en mi cama y por eso supuse. El llanto ya ni siquiera le permitía acabar la frase. Garrett me miró sin poder creerlo. Yo le regresé la mirada, igual de impactada, con el bebé chillando en mis brazos. Así que mi papá biológico quizá es un tipo con el que ni estás segura de haber estado. Ni siquiera sabes si lo conocías bien. Y mi papá sabe desde siempre que no es mi papá biológico y aún así me crió. Te quiere, Garrett. Siempre ha sido así. Para él, la biología nunca tuvo importancia. Pero para mí sí importa, alzó la voz Garrett. Sí importa haberte pasado 30 años creyendo que eras una persona, y de pronto resulta que eres otro completamente diferente. Sí importa que nunca me lo hayas dicho. Sí importa que cada vez que decías que me parecía a tu familia, solo estabas tapando el hecho de que ni tú sabías quién era mi papá. Supuestamente me protegías. Te estaba cuidando. ¿De qué? ¿De la verdad? Sí, porque ¿de qué te hubiera servido saberlo? Theodore es tu papá en lo importante. Te cambió los pañales, te enseñó a andar en bici, pagó tu escuela, estuvo en cada momento importante. Eso es ser papá. El ADN es lo de menos. Entonces, ¿por qué hiciste tanto drama en el hospital? ¿Por qué querías que nos hiciéramos la prueba? Vanessa volvió a quedarse callada. Al hablar, su voz ya era apenas un suspiro roto. Porque al ver al bebé idéntico a Theodore, pensé que tal vez había una pieza que siempre me faltó. Algo que no sabía. Y si de alguna manera Theodore resultaba ser tu papá biológico, entonces todo lo que creí saber sobre esa noche estaba mal. Y si todo sobre esa noche estaba mal, entonces tendrías que enfrentar lo que realmente pasó. Sí, Garrett colgó de golpe, sin despedirse. Simplemente apretó el botón y dejó el celular sobre el buró, como si fuera una bomba activada. Yo ni sabía qué decirle. ¿Qué puedes decirle a alguien que acaba de descubrir que su vida entera fue una mentira? Que su mamá ni estaba segura de quién era su papá? Que el hombre que lo crió siempre lo supo, pero eligió amarlo igual? El bebé por fin se quedó dormido, exhausto de tanto llorar, hecho bolita en mis brazos, en total paz, mientras el mundo de su papá colapsaba. Necesito hablar con mi papá, dijo Garrett en voz baja. ¿Quieres que te acompañe? No, esto lo tengo que hacer solo. Se vistió, nos besó al bebé y a mí, y se fue. Lo vi irse desde la ventana, subiendo a su coche y alejándose. Y no dejé de preguntarme cómo sería esa conversación, si Theodore se quebraría o aguantaría, si se iba a enojar con Vanessa por haber dicho la verdad, o sentiría alivio de que todo saliera a la luz, si esto terminaría por destruir su matrimonio o volverlo más fuerte. Mi celular vibró con un mensaje de mi hermana. ¿Cómo vas? No he sabido nada de ti en días. Me quedé viendo ese mensaje un buen rato, pensando cómo le iba a responder. ¿Cómo resumes todo esto? ¿Cómo le explicas a alguien que tu esposo acaba de descubrir que no es quien pensaba ser? ¿Puedes venir? Le escribí. Es una historia larguísima. Ella me contestó en corto. Ya voy. Mientras la esperaba, me senté en el sillón con el bebé dormido, y por fin tuve espacio para asimilar todo lo que había pasado. La confesión de Vanessa, el misterio de Graham Peterson, el hecho de que Theodore siempre supo que Garrett no era suyo biológicamente, y la pregunta más grande de todas, si Garrett no era hijo de sangre de Theodore, pero el bebé le sacó el mismo parecido, ¿cómo demonios funcionaba la genética aquí? Busqué mi laptop y me puse a averiguar en Google, tratando de encontrar si se podía que un nieto saliera igualito a su abuelo aunque no hubiera relación directa, intentando entender algo que de plano parecía imposible. Resulta que la genética está cañona. Existen cosas como los rasgos convergentes, que hace que la gente se parezca aunque no sean familia. Y también hay casos donde los nietos heredan cosas de sus abuelos que ni los papás agarran. Pero que un bebé sea un clon de alguien que ni es de su familia, eso sí ya parecía de otro mundo. A menos, me acomodé en la silla porque una idea empezó a darme vueltas. ¿Y si Theodore tenía algún parentesco con Graham Peterson? ¿Y si los hermanos Peterson no eran solo los hermanos Peterson, sino algo más de Theodore y nadie lo sabía? Sonaba a locura, pero la situación ya estaba loquísima. Mi hermana llegó como 20 minutos después, con café y bagels. Me vio la cara y en cuanto se sentó me exigió que le soltara todo. Mientras le daba de comer al bebé, le fui contando y vi cómo iba cambiando de expresión. Primero shock, luego incredulidad, y al final hasta una fascinación medio rara. O sea que lo que me estás diciendo es que tu suegra se metió con el hermano de su prometido estando tomada, se embarazó, se casó con otro que ya sabía que el niño no era suyo, y ahora tú quieres entender por qué el hijo te salió igualito al suegro aunque ni tienen relación genética. Así, resumido, sí. Esto es de novela, pero de esas que no te crees ni viendo la tele. De hecho, esto es todavía más intenso porque sí pasó. Tú nada más me pones más nerviosa. Perdón ya. Vamos viendo qué onda con lógica. Agarró su celular y se puso a buscar. ¿Qué tenemos seguro? Garrett no es hijo de sangre de Theodore. Marcus y Graham Peterson son hermanos. Graham podría ser el papá biológico de Garrett. El bebé le saca el mismo parecido a Theodore. Ajá. Entonces, algo tiene que unir a Theodore y a los Peterson. Siguió picándole a su teléfono. ¿Cómo se apellidaba Theodore antes de casarse? ¿Cómo? El apellido de su mamá de soltera. Ni idea, la verdad. La mamá de Theodore falleció antes de que yo conociera a Garrett y nunca me dio por preguntar. No sé. Pues investígale. Apuesto a que era Peterson. Me le quedé viendo. ¿Crees que Theodore y Graham sean familia? Eso lo explicaría todo. Si la mamá de Theodore y el papá de Graham eran hermanos, o tenían algún lazo, entonces los dos serían primos, y Garrett vendría siendo hijo del primo de Theodore. Así se comparten ADN por ese lado. Pero la prueba de ADN salió que Garrett ni relación tenía con Theodore. Esas pruebas a veces ni detectan parentescos lejanos, y aunque no se note inmediato, sí explicaría el parecido, porque los genes van y vienen por varias generaciones, y el bebé heredó eso por Garrett. Todo sonaba lógico.
aunque sí era un merequetengue. Pero solo había una forma de comprobarlo. Theodore también se tiene que hacer una prueba de ADN. Solté. Sí, y luego comparar con la de Garrett. Si comparten aunque sea un poco, ahí está la prueba del parentesco. Mi hermana se fue como una hora después, no sin antes hacerme prometer que la iba a tener al tanto. Yo me quedé picada toda la mañana buscando de genética y pruebas de ADN, tratando de armar el rompecabezas de hace 30 años. Garrett llegó a la casa pasando el mediodía con los ojos rojos y la cara de alguien que envejeció 10 años en unas horas. ¿Cómo está Theodore?, pregunté con cuidado. Bien, de hecho mejor de lo que pensé. Se dejó caer en el sillón. Platicamos 3 horas. Me contó que incluso antes de que yo naciera, ya sabía que no era su hijo biológico. Me dijo que eso no le importó nunca, y que sigue sin importarle, que soy su hijo aunque el ADN diga otra cosa. Eso me alegra. Además, siempre sospechó que Graham era mi papá y no Marcus, porque dicen que Graham tenía fama de meterse con las novias del hermano. Lo oyó hace años, pero nunca lo mencionó porque para él no hacía diferencia. ¿Le contaste lo de la prueba de ADN? ¿Que ni salió un cachito de parentesco? Sí, y se quedó muy sacado de onda porque, según él, aunque fuera poquito, tendría que haber salido algo si éramos familia, aunque lejanos. Garrett se frotó la cara, y después me soltó algo que me dejó frío. ¿Qué te dijo? Que el apellido de soltera de su mamá era Peterson. El papá de Graham y Marcus resultó ser su tío. Theodore y los Peterson son primos hermanos. Literal sentí que se me caía la quijada. Mi hermana tenía la razón. Entonces eres primo de Theodore, pero un grado más abajo. No eres su hijo, pero sí son familia. Y eso explica por qué el bebé se le parece tanto. Heredó los rasgos Peterson por mí, y Theodore tiene lo mismo porque también es Peterson. Todo tuvo sentido de golpe. El parecido del bebé no era ningún misterio genético imposible. Eran los genes familiares, nada más que dando varias vueltas. ¿Y Theodore cómo anda con todo esto? Está furioso con mi mamá, pero no por la infidelidad o por no saber quién era mi papá, sino porque nos mintió todos estos años, y en vez de contarlo de frente, quiso manipularnos para hacernos la prueba. Eso sí le dolió mucho. ¿Van a seguir juntos? Garrett suspiró. No sé, dice que necesita tiempo para pensarlo, que 30 años de matrimonio pesan, pero 30 años de mentiras también. Nos quedamos callados, viendo al bebé dormido en su Moisés. Todo había cambiado y, al mismo tiempo, nada cambió. Garrett seguía siendo él. Theodore seguía siendo su papá en lo que de verdad importa. El bebé seguía siendo nuestro hijo. Pero la familia ya nunca volvería a ser igual, aunque tardáramos un poco en entenderlo por completo. Al final, la mentira de Vanessa salió a la luz. Theodore probó que su amor era sin condiciones, y en alguna parte Graham Peterson seguía por ahí, seguro sin tener idea del hijo de 30 años que dejó. ¿Vas a buscarlo?, pregunté. ¿A Graham? La verdad, no sé. Una parte de mí tiene curiosidad por saber quién es, cómo es, si además del ADN tengo algo de él. Pero otra parte prefiere dejar todo como está, no abrir esa puerta. Porque mi papá es Theodore. Graham fue solo el tipo que embarazó a mi mamá una noche de fiesta. Ambas cosas pueden ser ciertas. Estoy aprendiendo que hay muchas verdades contradictorias que pueden existir al mismo tiempo. Mi celular vibró. Era un mensaje de Vanessa. Por favor, dile a Garrett que lo siento. Dile que lo quiero. Se lo mostré a Garrett. Lo leyó un buen rato y luego me regresó el teléfono en silencio. Aún no quiero hablar con ella, murmuró. Y tal vez me tarde en estar listo. No pasa nada. No tienes que hacerlo ahorita. El bebé se despertó llorando. Otra vez tenía hambre, así que lo cargué para alimentarlo. Garrett nos miró con una expresión entre nostalgia, tristeza y mucho cariño. ¿De verdad se parece a papá?, dijo despacio, como para sí mismo. Aunque ahora que sé todo esto, lo veo y no puedo evitar ver la cara de mi papá, porque Theodore es su abuelo, de sangre, de papel y de corazón. Y sí, supongo que tiene razón. El resto del día lo pasamos en ese estado raro, donde no hay crisis pero tampoco calma total, cuidando al bebé, pidiendo comida, encerrados en nuestro pequeño departamento, mientras afuera el mundo seguía su curso. Hasta la tarde tuve noticias de mi mamá. Era la primera vez que llamaba desde que nació el bebé hace 6 semanas. Me llegó el chisme de que hubo algo de bronca con la familia de Garrett, dijo en cuanto respondió, sin preguntar cómo estaba el bebé ni cómo me sentía yo. ¿Quién te contó eso? Tu hermana me mencionó algo de pruebas de ADN y preguntas sobre la paternidad. Por supuesto que mi hermana fue, y se nota mental de reclamarle después. Ya está resuelto, le solté cortante. Me alegra, porque con un bebé recién nacido no necesitas más estrés. Por cierto, ¿cuándo puedo ir a conocer a mi nieto? No sé, mamá. ¿Cuándo pensabas hacerlo? He estado ocupada. Ya sabes cómo es esto. No, la verdad no sé cómo es, porque cuando empecé con las contracciones, no viniste. Cuando nació, no fuiste a conocerlo. Ya pasaron 6 semanas y apenas llamas. No quise abrumarte. Pensé que necesitabas tiempo. Mi hermana estuvo aquí en cuanto pudo, y viene casi diario a ayudar. Theodore vino el mismo día que nos dieron de alta. Lo que menos necesitaba era estar sola, le dije. Mi mamá se quedó callada, y cuando volvió a hablar se oía frágil, como asustada. Perdóname, debí estar aquí para ti. Sí, debiste. ¿Puedo ir a conocerlo mañana? La verdad quería decirle que no, que había perdido esa oportunidad, que no puedes desaparecer 6 semanas y luego llegar como si nada. Pero el bebé es su nieto, y él merece conocerla, aunque conmigo no haya sido la mejor mamá. Está bien, ven a las 2. Y por favor, no llegues tarde. Llegó a las 2:30, lo cual para ella es casi un récord. Llegó cargada de regalos, la mayoría inútiles para un bebé tan chiquito, y apenas vio al niño se le salieron las lágrimas. Está hermoso, repitió llorando. Se lo pasé y lo cargó
miró como si llevara años haciéndolo. Todo ese tiempo evitando conocerlo y bastó que lo tuviera en los brazos para derretirse. Perdóname por no haber estado, volvió a suplicar, ahora sin apartar la mirada del bebé. Fui muy egoísta, me dejé llevar por mis problemas, y me olvidé de que mi deber era apoyarte. ¿Y cuáles eran esos problemas? Por fin me vio a los ojos. Me dio envidia. Tú y tu hermana son tan cercanas, y cuando nació el bebé, ella estuvo luego y yo no. Sentí que ya no me necesitabas, que tenerla a ella era suficiente. Eres mi mamá, por supuesto que te necesitaba. Ahora lo entiendo. Debí entenderlo antes. Nos sentamos juntas en el sillón, ella con el bebé sobre el pecho, y por primera vez en meses, las cosas se sintieron medio normales. No perfectas, ni resueltas, pero sí un poco mejor. Garrett llegó del trabajo, y le sorprendió verla. Ella se levantó rápido. Me entregó al bebé y abrazó a Garrett con fuerza. «Felicidades», le dijo entre lágrimas. Hicieron un bebé precioso. Garrett le regresó el abrazo y vi cómo se le quitaba un poco el peso de los hombros. Después de todo lo que había pasado con su familia, tener a mi mamá ahí, actuando de manera normal, hasta debió darle paz. Se fue como a la hora, asegurando que pronto volvería, y esta vez sí le creí. Como a eso de las 8, Garrett y yo ya estábamos tirados en el sillón, con el bebé dormido entre los dos, totalmente agotados y desgastados. «Tu mamá se veía bien», me dijo Garrett. «Sí, se disculpó. De verdad lo hizo. Eso ya es progreso. ¿Y tú cómo te sientes con todo esto?» Lo pensó un rato. «No sé. Mejor que en la mañana. Peor que la semana pasada. Me va a llevar tiempo procesar todo. Descifrar quién soy ahora que sé la verdad. Sigue siendo el mismo. El ADN no cambia eso. Ya lo sé, pero así se siente. Como si hubiera vivido la vida de alguien más y ahora me tocara escribir la mía». El bebé hizo uno de sus ruiditos y ambos lo miramos. Ese pequeño, sin querer, había destapado el drama familiar solo por sacar la cara equivocada. «Algún día va a preguntarnos cosas», susurré. «¿Por qué se parece a su primo bisabuelo? Sobre la genética, sobre todo esto. Y vamos a decirle la verdad, porque así debió ser conmigo. Tu papá sí lo hizo. Theodore siempre fue honesto contigo. Sí, siempre. Y es justo lo que quiero para nosotros. Hablarle siempre con la verdad, aunque a veces duela». Nos quedamos ahí, en silencio, los tres juntos en el depa, y sentí que por fin algo se acomodaba dentro de mí. Habíamos pasado por una locura que pocas familias enfrentan, pero salimos juntos, ahora más fuertes y honestos. El resultado de ADN que parecía que nos iba a partir, al contrario, sacó la verdad que tanto hacía falta. Última actualización, 3 meses después. Theodore y Vanessa llevan 2 meses separados. No se han divorciado, solo cada quien está por su lado. Theodore se mudó a un depa al otro lado de la ciudad y Vanessa se quedó en la casa. Los dos están en terapia, buscando si 30 años de matrimonio pueden con 30 años de secretos. Garrett habla con Theodore mínimo 3 veces por semana. Salen a comer, van a partidos, y todos los domingos, Theodore viene a ver al bebé. Lo único que ha cambiado entre ellos es que ahora todo es de frente, sin mentiras. Garrett, en cambio, no le ha vuelto a dirigir la palabra a Vanessa desde la llamada en que ella confesó todo. Ella de vez en cuando le manda mensajes pidiendo perdón, buscando hablar. Garrett los borra sin contestar. Yo nunca lo he obligado a hacer nada. Siempre ha sido su decisión. De hecho, jamás dimos con Graham Peterson, porque falleció hace 8 años en un accidente de auto. Nunca se casó, no tuvo hijos ni gente cercana, ningún familiar salvo Marcus, que ni ganas tuvo de ir a su funeral. Cuando Garrett se enteró, se quedó callado. Solo dijo que era raro sentirse triste por alguien a quien ni conoció, pero que dentro de él había una parte que hubiera querido saber quién era Graham, hacerle preguntas, entender de dónde venía la mitad de su genética. Marcus Peterson, el tío de Garrett que todos creían que era su papá, aún vive, está en Florida, casado, tiene 2 hijos. Garrett lo encontró en Facebook, pero no le ha escrito, ni sabe si algún día se animará a hacerlo. Mi mamá se convirtió en la abuela más entregada que conozco. Viene a la casa 3 veces por semana, trae comida, ropita para el bebé y consejos no pedidos que, para ser sincera, a veces hasta resultan útiles. Ella y Theodore se llevan cañón por el cariño que los dos le tienen al niño. Ahora incluso se juntan a tomar café, lo cual nunca imaginé que sería posible, ni en mis sueños más locos. Mi suegra no ha visto al bebé todavía. Por medio de Theodore preguntó una vez si podía venir, pero Garrett le pidió a Theodore que le dijera que no. Justo ayer, 3 meses y 1 semana después de descubrir todo lo del ADN, pasó algo que nunca me hubiera esperado. Garrett llegó del trabajo con un sobre en la mano, se sentó en el sillón, lo abrió y sacó una carta escrita en una hoja bonita y con una letra súper cuidada. «Es de la hermana de Graham», dijo. Parece que Theodore la buscó y le contó de mí. «¿Y qué dice?». La empezó a leer en voz alta. La carta hablaba de cómo era Graham de hermano y de tío, de su humor, de su afición por los autos clásicos, y de cómo nunca se comprometía con nada ni con nadie, ni siquiera en temas de pareja, y de esa sensación de que siempre le faltaba algo, aunque nunca supo exactamente qué. Margaret, la hermana, mandó unas fotos. Graham de niño, en la prepa, en sus 20s, justo en la época en que pudo haberse cruzado con Vanessa en una fiesta. Garrett y Graham parecen gemelos, la misma cara, el mismo cuerpo, la misma mirada. «Quiere conocerme», dijo Garrett bajito. «Dice que soy lo único que le queda de Graham, que si él hubiera sabido que yo existía, seguro hubiera querido conocerme. ¿Vas a ir a verla?». «Creo que sí. Sí, lo necesito»,
De repente el bebé empezó a llorar en su cunita, en nuestro cuarto. Fui por él, y cuando regresé, Garrett seguía viendo la carta y las fotos de ese hombre que le heredó la mitad de su ADN, pero que jamás supo que él existía. Se parece a mí, dijo, o yo me parezco a él. Es muy extraño ver mi cara en otra persona. Tiene sus rasgos, pero tú eres diferente. Eres tú, el que creció con Theodore y Vanessa, el que se formó con lo que ha vivido y con las decisiones que ha tomado. La genética solo te da el arranque, nada más. Garrett me miró y luego vio al bebé en mis brazos. Nuestro hijo va a crecer sabiendo la verdad, todo, y espero que eso no lo marque de la forma en que a mí me está costando trabajo procesarlo. Solo te defines si tú lo dejas. Lo sé, en eso estoy trabajando. Todos estamos en eso. Estamos tratando de construir una familia diferente, donde la verdad salga a la luz y no se esconda. Theodore sigue siendo su abuelo. Vanessa sigue siendo abuela, aunque Garrett siga sin querer verla. Y Graham, pues Graham se quedó como un fantasma en las fotos. Alguien a quien Garrett jamás conocerá en persona, pero que tampoco puede borrar por completo.